Para todas y todos. Yo creo que vamos a hablar bastante, las diapositivas van a acompañar un poco nuestro discurso, perfectamente podríamos no haberlas usado, pero como vamos a hablar mucho, de pronto también ayudan a descansar el discurso que traemos para compartir con ustedes. Entonces, pues yo quiero comenzar refiriéndome al origen de esta ponencia. Esta ponencia surgió hace un par de meses cuando estaba tratando de introducir algunos conceptos filosóficos para las reflexiones teóricas del diseño industrial y el descubrimiento que hice por aquel entonces de Neuralink. En aquel momento, varias ideas hicieron clic en mi cabeza, como las relacionadas con el lenguaje, como el ejemplo de lo más cercano en la experiencia del ser humano, Dasein, según Heidegger, la posibilidad de la mudez humana como consecuencia del uso de Neuralink, según Elon Musk, y la posibilidad o continuación de la conversión del ser humano en transhumano, ahora con Neuralink. También en ese entonces, y en aras de complejizar más en estas reflexiones y relaciones, decidí acercarme a otros conceptos relevantes del pensamiento heideggeriano, como el de cosa, útil y técnica, e invité a Daniela, quien me acompaña el día de hoy, para que como joven estudiante de diseño me ayudara a tratar sobre estos asuntos. Entonces, pues vamos a remitirnos para continuar con el concepto o al concepto cosa y del por qué en el título hemos decidido aludir a objeto antes que a cosa. De acuerdo con la lectura de la cosa, hemos descubierto que antes que una definición de la misma nos encontramos con varias reflexiones en torno a la cosa. No obstante, empieza a ser relativamente claro que hay una diferencia entre el ser y el estar de lo creado, y que la cosa estaría más en el orden del ser antes que el estar, al cual podría corresponder el objeto, que el ser y por ende la cosa se encuentran en el campo de la let y el estar y el objeto en el de la letella. Desde este texto y en concordancia también con el autor Zeljko Loparik, se sugiere que la humanidad, o al menos el ser humano moderno, no ha logrado comprender el ser de lo creado, la esencia de la cosa. En consecuencia, todo lo creado podría estar en el orden del objeto, como podría ser el caso de Neuralink. Podríamos decir que Neuralink es un objeto antes que una cosa. Como tal, escapa a su esencia. Los creadores y la humanidad no han podido acceder a esta esencia, por lo que podría constituirse en un objeto de poca reflexividad acerca del cual no se ha encontrado el verdadero sentido de su ser, o mejor o peor aún, si nos ubicáramos en el espacio de la cosa, no sabríamos si fuese posible su existencia. Tal vez podríamos decir que estaría más en el orden de lo representacional, que según David Hernando Chicote, ha constituido tradicionalmente el modo de habérselas del humano con aquello que le rodea. En consecuencia, todo lo que es pasa a ser objeto del representar humano, deviniendo en una mera apariencia que el Dasein puede dominar con relativa facilidad. Neuralink como objeto nos remite a lo creado humano, a lo que ha devenido objeto a través de este y de la técnica. Valga entonces aquí una aproximación a este otro concepto heideggeriano. Como tal se entiende el medio por el cual deviene el objeto. Comprenderíamos dentro de este concepto a los procesos y herramientas de transformación de lo natural, de los recursos que favorecen el desocultar lo que en la naturaleza se encuentra, así como el resultado de estos procesos. Dicho en palabras heideggerianas citadas por Mauricio Calle, que a su vez las está tomando del texto sobre la técnica de Heidegger, a la técnica le pertenece el fabricar y usar útiles, aparatos y máquinas. Pertenece esto mismo que se ha elaborado y se ha usado. Pertenecen las necesidades y los fines a los que sirven. El todo de estos dispositivos es la técnica. Ella misma es una instalación, dicho en latín, un instrumento. No obstante, y al igual que acontece con el concepto de cosa, el mismo Heidegger advierte que esta definición de técnica es la manera como usualmente la entendemos, es decir, a partir del hombre y sus máquinas, mas no de la esencia de la técnica. Como sugiere David Hernando Chicote, y abro comillas, la técnica habría traído un vasto dominio por parte de nosotros los seres humanos, pero al mismo tiempo nos habría desesencializado y en consecuencia habríamos perdido nuestro lugar en el mundo, el espacio que habitar.
Volviendo al caso de Neuralink, podríamos decir que en su condición de objeto ha devenido como tal mediante la técnica y puede en sí mismo corresponderse con esta noción, así como con la de instrumento y de útil, al menos en lo concerniente a su diseño, proceso de producción y desarrollo antes de la instalación dentro del cuerpo humano. Sin embargo, desde una comprensión de la técnica que no está en relación con su esencia. Es un objeto que le permite o se permite por el ser en el mundo, que estará en la cotidianidad media, en lo inmediato, en lo a la mano, mas con unas relaciones de cercanía distintas a las de los otros útiles, puesto que al ser un objeto que se instala en el cuerpo, nos conduce a tratarlo no como a cualquier objeto, sino como uno que logra tal grado de integración con el humano que se mimetiza con éste y que permite distintas relaciones de cercanía. Repasemos entonces este otro concepto. De acuerdo con la definición y posibilidades propuestas por Alfredo Rocha de la Torre y para el caso de Neuralink, podríamos decir que este objeto ocupa distintas posiciones de cercanía y supera la posibilidad de cercanía física característica de los objetos comunes cuando se sitúan en la posición de lo más cercano al humano, el lenguaje. Es decir, tiene distintas posiciones de cercanía física con el ser humano mientras está fuera de él, a la vez que trasciende estas mediante la posibilidad de estar instalado dentro del cuerpo humano y gracias a la posibilidad de comunicar podría estar en la posición de lo más cercano que es el lenguaje. Sin embargo, y llegados a este punto, nos preguntamos acerca de la definición del lenguaje y del carácter objetual de Neuralink y si en tal integración estaríamos asistiendo al encuentro con el transhumano antes que con el ser humano Dasein. Con respecto al lenguaje, consideramos que la posibilidad del lenguaje de Neuralink estaría más en el orden de la comunicación antes que el lenguaje esencial, que correspondería a lo más cercano en el pensamiento heideggeriano. Y es que en este pensamiento, según Jorge Martínez Silva, se establece también la diferencia entre el lenguaje utilitarista y el esencial. Se trata, como expone este autor, de la diferencia entre el lenguaje que se relaciona con sonidos articulados, con que el hombre manifiesta lo que piensa o siente, el estilo y modo de hablar y escribir de cada persona en particular, el uso del habla o facultad de hablar, el conjunto de señales que dan a entender algo o el conjunto de signos y reglas que permite la comunicación versus el lenguaje experimentado por un pensamiento meditativo y no representativo, como el lugar en donde el ser encuentra su esencia y sus raíces. En ese sentido, en el caso de Neuralink, de nuevo estaríamos escapando al lenguaje esencial. Estaríamos, y en concordancia con lo que sugiere Jorge Martínez Silva, asistiendo a la concepción instrumental del lenguaje, impuesta por el dominio de la ciencia como teoría de lo real sobre las acciones del hombre. Con relación al nivel de cercanía máxima que adquiere Neuralink y sobre la posibilidad de estar tratando con el transhumano antes que con el humano, consideramos que sería el caso. Y pensamos adicionalmente que en el momento de su integración en el cuerpo, Neuralink podría perder su condición de objeto. Esto porque consideramos que así como el humano pierde su condición de humano, el objeto integrado a este podría perder su condición de objeto para llegar a ser quizás un transobjeto y o un intraobjeto. Si esto fuera de este modo, algunas de las consideraciones anteriores ya no tendrían validez, puesto que han sido desarrolladas para el objeto, no para el transobjeto y o intraobjeto. Sin embargo, y aunque Neuralink no ocupa el lugar de lo más cercano, el lenguaje esencial, la noción de cercanía nos ayuda en su comprensión, posible denominación y explicación. Desde este concepto podríamos decir que tendríamos otros objetos, más del orden del transobjeto y o intraobjeto, que son los que se encuentran en relación con el transhumano, o que estaríamos asistiendo a un objeto performático o a reconocer la performatividad del objeto, ahora desde el caso de Neuralink, ya que no es este el primer objeto de esta naturaleza, es decir, Neuralink no sería en sí mismo el primer transobjeto y o intraobjeto, pero contaría con la particularidad de llegar a estar integrado al cuerpo humano a través del cerebro y del lenguaje instrumental. Recordemos, no el esencial. Estos posibles transobjetos y o intraobjetos u objetos performáticos, es decir,
los objetos que se han integrado en el ser humano, ya ahora transhumano, que han superado los niveles de cercanía cartesiana usuales en el objeto, comparten con este la relación con la técnica, el útil, el instrumento, y son en sí mismos denominados en determinados momentos un objeto que llega a estar a la mano, es decir, en el mundo. Así lo hemos querido exponer gráficamente en esta diapositiva, de la cual nos tratará Daniela. Me parece este. ¿Y se escucha? ¿Sí? Me toca hablar desde acá. Bueno, entonces, aquí hicimos una diapositiva donde está el ser humano. Heidegger lo llama el Dasein, ese ser que él denomina como que está allí, o sea, que está en el mundo y que tiene un contexto y algo que lo rodea. Y él tiene una esencia y un ser y un estar, ¿sí? Es alguien que está en el mundo y que también es en el mundo. En el caso de la cosa, él lo define como lo que ya decía la profe, la leté, que es algo que está oculto, es decir, esa esencia que no podemos ver. Y en cuanto a la técnica y el lenguaje, es eso que no podemos ver, pero que está allí. Mientras que el estar viene a ser el mundo del atleta, ya que es algo que ya está develado, o sea, que se puede ver, como es el caso del objeto. Y a su vez la comparación con la técnica. Él también toma conceptos como los medios, los útiles, los instrumentos y la máquina. Y en el caso de Neuralink, como toca el lenguaje, pero no como la esencia, entraría a ser un objeto. Sin embargo, cuando se hace la relación de cercanía con este Dasein, con este humano, este objeto pierde esa naturaleza de objeto y se vuelve, como lo denominaríamos nosotras, el transobjeto o el intraobjeto. Y al ser humano ya no sería un ser humano, sino un transhumano o un transdasein, como mejor se escucha. Y bueno, la siguiente, ya estamos rodeados de transobjetos o intraobjetos, como las calzas, los medicamentos, los wearables, que son los relojes estos que ya te miden la frecuencia cardíaca. Esto ha permitido también analizar la relación entre objeto y sujeto y de cómo estamos ya cada vez más íntimamente relacionados unos con los otros. También hay un concepto que que se llama infómatas, y esta noción la escribió un filósofo llamado Byung-Chul Han, en la que hace referencia sobre todo a los celulares y de cómo, a pesar de que no están en el cuerpo humano, hacen parte de la cercanía de nosotros, de cómo están incluso relacionados todo el tiempo con nosotros y de cómo todos estos objetos nos vuelven, nos cambian y nos transforman y nos vuelven tras sus manos. Y esto, bueno, sin embargo, a pesar de que estas tecnologías ya nos acercan al lenguaje, no significa que se acerquen al lenguaje esencial. Bueno, aquí muy rápidamente insistir en que de todas maneras nosotras con esta reflexión estamos también tratando de llegar a unas reflexiones sobre posibles denominaciones de estos nuevos objetos, entre otras cosas porque las reflexiones se están dando muy principalmente desde lo que está pasando con el humano antes que con los objetos, y reconocemos además el caso de Byung-Chul Han, que habla de los infómatas, pero que no aplicaría para nuestro ejercicio con el caso de Neuralink. Bueno, entonces ya para ir cerrando, y a propósito de las preocupaciones que generan estos transobjetos y o intraobjetos, queremos reconocer nuestra preocupación desde el sentido ético y de los neuroderechos que proponen autores como perdón, esta no es mi hoja. Un segundo. ¿En cuál vamos? Segundo. Preocupaciones que proponen autores como Hervé Chavez, así como la validez de la filosofía, en especial del pensar el hacer, que al parecer están más en concordancia con lo que sugirió Heidegger. Una manera de responder a este pensar del hacer en el sentido del filósofo en estudio podría ser como lo propone David Hernández Chicote, quien refiere sobre la abdicación voluntariamente del querer
porque así podrá el Dasein encontrar una morada a la que pertenecer esencialmente. Solo de esta manera se despertará lo que el autor llama serenidad, aquella que nos liberará del pensar tradicional, desencializante para con el ser humano, y así llegar a la esencia del pensar, al respecto proyectado hacia las cosas y sobre nosotros mismos. Es decir, se podría tratar de un volver a casa, a trascender lo a la mano, la representatividad, la cotidianidad media, el estar en el mundo, el recordar la cuaternidad heideggeriana, gracias a lo cual tenemos también esa parte o esa comunicación con lo divino. La finalidad de Heidegger es una invitación a pensar en nuestro contexto, de cómo somos en el mundo, de los objetos a nuestro alrededor, la conciencia del ser ahí, de los objetos cercanos que están a la mano, para llegar a la verdad en sí, que es el descubrir lo oculto. Es también una preocupación por la tecnología y cómo nos ha transformado. Esto último nos pone en aprietos porque deberíamos entonces acudir a estos otros planteamientos del autor. Sin embargo, por ahora, por espacio y por tiempo, y porque además seguimos como en el proceso de comprensión de este autor, y tenemos que advertir que no somos filósofas, ninguna de las dos, y porque pues requerimos como más trabajo al respecto. Sin embargo, reconocemos que no es suficiente o que habrían otros recursos expositivos, otros recursos conceptuales que nos permitirían seguir complejizando en esta reflexión. Algunos de estos conceptos pueden ser algunos de los que se visualizan acá en la diapositiva, como precisamente el de representatividad, el mundo, el espacio, la cuaternidad, el mismo concepto del Dasein, la idea de la esencia, la existencia, el ente, la preeminencia óptico-ontológica, etc. Este autor está rico pues, de conceptos para reflexionar en torno al objeto y los cambios que estamos viviendo con la inteligencia artificial. Sin embargo, pues han venido otras reflexiones que se escapan un poco del planteamiento de Heidegger, reflexiones como si acaso nosotros ya no estamos en una cultura del silencio, si nosotros mismos no nos autosilenciamos pese a que tenemos la posibilidad de hablar, y si silenciamos al otro, si no nos escuchamos, si no utilizamos esta posibilidad del lenguaje que tenemos como seres humanos, pese a lo que pasaría luego con el caso de Neuralink. Y ya para cerrar, entonces, ¿qué es Neuralink? Especialmente para aquellos que de pronto todavía no lo identifiquen, porque pues hemos estado hablando de él durante todo este tiempo. Creo que acá sí se logra. Mira, Daniela. Ahora, y si quieres acércate acá. Y continuando con lo de la cultura del silencio, pues también ha surgido esa preocupación aparente de cómo entre más la tecnología habla más, como el caso de Alexa, estas tecnologías como Siri, cada vez nosotros más nos vamos quedando en silencio. O si es al contrario, que nosotros hablamos y hablamos y hablamos y no nos detenemos a escuchar. Es más un llamado a pensar sobre estas tecnologías y cómo han abarcado nuestro mundo. Y es el caso de Neuralink, que, bueno, entrando en contexto, es una especie de aparato que va en el cerebro y permite a las personas que han perdido la capacidad del hablar para que puedan comunicarse. Esto utiliza la tecnología para recoger las señales eléctricas del cerebro, de la corteza del habla, para poder permitir que las personas hablen, una vez más. Sin embargo, pues esto sigue en etapa de experimentación y pues no se sabe hasta qué punto pueda llegar este tipo de elementos, de objetos, y a poder transformarnos a nosotros. Eso es, y pues ha estado en mucha discusión, ha estado en experimentación con animales y pues ya está casi que a puertas de entrar a una fase ya con humanos. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo, no sé si nos siguieron, tuvimos acá muchas situaciones precisamente con la tecnología, agradecemos la atención prestada, la invitación, la aceptación a estar en este evento y pues nada, esperamos que haya suscitado inquietudes o comentarios de parte de ustedes, gracias.